Bueno, hoy volvemos a grabar estos videos después de prácticamente 1 año y medio. Pasaron muchas cosas, tuvimos muchos inconvenientes. Esto es bastante clásico de este tipo de universidades públicas y gratuitas, pero por suerte creo que al fin de cuentas hemos llegado a un punto en el cual ya no nos vamos a detener. Queremos que quede claro que este es un esfuerzo muy grande que se hace desde la Cátedra de Física 1 y que sin la colaboración de los alumnos, del Centro de Estudiantes, de la Facultad de Ingeniería, estos videos no estarían llegando a ustedes. Así que bueno, continuando con nuestra saga de videos, hoy vamos a encarar un tema muy importante, tal vez el tema más interesante que nos va a tocar enfocar, que es el estudio de la dinámica. Ustedes han podido instruirse en los 27 videos de cinemática, en donde básicamente nosotros lo que hemos querido llevarles a ustedes es el carácter descriptivo de la cinemática. Es decir, durante esos 27 videos lo que realmente se hizo fue aprender un lenguaje con el cual se transmite ciencia y aprender un lenguaje con el cual se transmite el movimiento que encierra la teoría científica, que es la mecánica clásica, en la cual nos vamos a introducir nosotros ahora con el estudio de la dinámica. Es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre la cinemática y la dinámica? Que la dinámica tiene un carácter predictivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros vamos a poder predecir el movimiento de un cuerpo, de una partícula, sin necesidad de experimentarlo en el laboratorio. Es decir, esto es muy importante, porque nosotros en la cinemática aprendimos a describir el movimiento a través del lenguaje matemático que caracteriza la ciencia. En este caso, con la dinámica, nosotros vamos a introducirnos en la primer gran teoría científica que fue escrita. Fíjense que estamos hablando de una teoría científica. Una teoría científica que nos permite predecir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué están basadas las teorías científicas? Bueno, las teorías científicas están fundadas en leyes. Fíjense, una teoría científica está fundada en leyes. También muchas veces denominadas principios. ¿Qué son estas leyes? ¿Qué son estos principios? Bueno, básicamente estas palabras parecen, digamos, difíciles de comprender, pero tenemos que entender que las leyes o los principios que conforman una teoría científica básicamente son hipótesis o conjeturas que fueron establecidas y que en conjunto conforman la teoría científica que les da sustento. Ahora bien, ¿cuál es la teoría científica en la cual nos vamos a introducir en la mecánica? Nosotros nos vamos a introducir en la teoría científica denominada mecánica clásica. Mecánica clásica. Y esta teoría científica, denominada mecánica clásica, está fundada en 3 leyes o principios. 3 leyes o principios. Primera ley, segunda ley y tercera ley, conocidas como leyes o principios de Newton. Por eso que muchas veces a esta mecánica clásica también se la denomina mecánica de Newton. Entonces fíjense que ya hemos cambiado un poco la forma con la que veníamos trabajando. En la cinemática trabajábamos en pos de describir el movimiento. Ahora tenemos que tratar de trabajar en pos de predecir el movimiento, es decir, tratar de, en función de la teoría científica con la cual vamos a analizar el movimiento, que en este caso particular es la mecánica clásica o la mecánica de Newton, tratar de anticiparnos a ver qué va a ocurrir con la partícula en función de las leyes que rigen esta teoría. Ahora bien, lógicamente, como nos vamos a introducir en esta teoría científica, vamos a tener que estudiar estos 3 principios que son los que le dan sustento y que son los que de alguna forma u otra, en conjunto, tienen este carácter predictivo
que caracteriza a toda teoría científica. Ahora bien, de los tres principios, el primero no es un principio elaborado por Newton en forma directa. El primer principio, de alguna forma u otra, fue atesorado por la ciencia, fue atesorado, en este caso por la mecánica, durante muchos años de desarrollo y fue de alguna forma u otra, si se quiere, terminado al principio del Renacimiento, ya mediado el Renacimiento, por Descartes y Galileo. Es decir, de alguna forma u otra, los artífices de ese primer principio fueron Descartes y Galileo. Sin embargo, el segundo y el tercer principio de Newton, estos dos, sí realmente son producto del propio Newton. Ahora bien, cabe destacar lo siguiente. Estos son tres principios que en forma aislada, esas tres conjeturas, esas tres hipótesis, en forma aislada, no tienen mucha trascendencia. Pero en conjunto, los tres obrando en conjunto, realmente constituyen la primera teoría científica que fue escrita y elaborada por la humanidad. Y que está fundada en un famoso libro de Newton, que es el Principia, se lo conoce con este nombre, que significa básicamente Principios Naturales de Filosofía Matemática, y que fue escrito en 1687, o publicado en 1687 por Newton. En ese Principia está escrita y está fundada la mecánica clásica a través de estos tres principios. Y esta primera teoría científica, con carácter predictivo, permitió dar un salto enorme a la ciencia y a las ciencias que surgieron y que se desarrollaron a través, digamos, de esta primer gran teoría científica. Ahora bien, para que Newton llegara a este punto, pasaron muchísimas cosas. Es decir, para que Newton en 1687 pudiera escribir o resumir, si se quiere, el conocimiento que se tenía hasta ese momento en estas tres leyes, en estas tres conjeturas o en estas tres hipótesis, pasaron muchísimas cosas. Y voy a hacer una lectura de un autor, de un historiador, que realmente resume un poco cuál era el cuadro de situación de la época y que encierra ciertas observaciones que son realmente claras y que de alguna forma u otra debemos tener en cuenta antes de comenzar nuestro estudio. La lectura que les traigo acá es de un historiador denominado Alexander Coiré. Y básicamente Alexander Coiré, haciendo ese cuadro de situación de la época que le tocó vivir a Galileo, a Descartes y al propio Newton, nos escribe lo siguiente. Dice así: lo que los fundadores de la ciencia moderna, y entre ellos Galileo, debían hacer no era criticar y combatir ciertas teorías erróneas para corregirlas o sustituirlas por otras mejores. Debían hacer algo distinto. Debían construir un mundo y sustituirlo por otro. Debían reformar la estructura de nuestra propia inteligencia, formular de nuevo y revisar sus conceptos, considerar el ser de un modo nuevo, elaborar un nuevo concepto del conocimiento, un nuevo concepto de la ciencia e incluso sustituir un punto de vista bastante natural, el del sentido común, por otro que no lo era en absoluto. Esta frase está en un libro de Alexander Coiré que se denomina Estudios de Historia del Pensamiento Científico. Es muy interesante esta frase, porque fíjense que habla de una ruptura. Fíjense que habla de un mundo en el cual estaban insertos Galileo, Newton y Descartes, que estaba equivocado. Y sin embargo ese mundo había sido alimentado desde la época griega por tres corrientes, de las cuales una no estaba tan equivocada, y que era la corriente mecanicista, que era la corriente que había inspirado realmente a Galileo, a Newton y a Descartes de otra manera. Las que estaban equivocadas eran la corriente aristotélica fundamentalmente y la corriente platónica. Sin embargo, también es interesante darnos cuenta
que tanto Galileo como Descartes como Newton, influenciados por estas tres corrientes, eran un poco platónicos, eran un poco aristotélicos y también, lógicamente, eran muy mecanicistas. Pero no eran puramente mecanicistas, lo cual es bastante curioso. Pero fíjense, vamos a analizar entonces lo que nos dice Coiré. Nos dice, esta gente debía romper, debía terminar con una forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento del sentido común. La ciencia no responde al sentido común. La naturaleza no está escrita como el sentido común quisiera recibirla. La naturaleza está escrita en lenguaje matemático y se rige por leyes. Y esto no tiene nada que ver con el sentido común. Seguramente estas leyes, las cuales vamos a pasar a estudiar ya en forma inmediata, no van a ser aceptadas por nosotros dentro de lo que nosotros entendemos por el sentido común. Porque el sentido común es un sentido que está basado en nuestros propios sentidos y sentimientos, que nada tiene que ver con lo que es la ciencia. Entonces, fíjense que Alexandre Coiré es claro. Lo que hizo esta gente fue romper con toda una tradición, poner un punto final y comenzar de nuevo. Y eso es fundamental y eso es lo que debemos entender. Por eso es que estamos acá, tratando de iniciar nuestro estudio de la dinámica. Y el estudio de la dinámica tiene que ver con introducirnos en el estudio de esta primer gran teoría científica escrita para predecir el movimiento de todo cuerpo que nos rodea. Y esta fue una teoría que tuvo tanto éxito que realmente no solamente fue aceptada por la comunidad científica, sino que dio pie a que todas las otras ramas de la ciencia tuvieran un desarrollo a través de lo que son las teorías científicas, las leyes y el carácter predictivo que tienen estas. Así que, próximo video, comenzamos con el estudio de cada uno de estos principios que conforman la mecánica clásica o la mecánica de Newton.